Kyujin no ve a un chico problemático en Chi-woo, sino a alguien que merece apoyo y amor, pero cuando Ji-hyun, el amigo de la infancia de Chi-woo, regresa con sentimientos intensos y secretos peligrosos, la calma se desvanece. Entre recuerdos, celos y decisiones difíciles, Chi-woo deberá elegir, seguir atado al dolor del ayer o abrirse a la esperanza de un nuevo comienzo. Chi-woo está dormido otra vez en clase y el profesor pide que alguien lo despierte. Todos temen que se enoje cuando lo hagan, pero el líder de la clase lo hace sin ningún problema. Al terminar la clase, es enviado a la oficina por el incidente, donde recibe una advertencia, ya que sus compañeros parecen temerle y está en el último año. Si tiene un solo mal comportamiento más, será expulsado. También le recomienda hacer amigos, pero la mayoría de los estudiantes lo ven de reojo por ser reintegrado y piensan que es problemático, por lo que al peliblanco no le interesa hacer amigos, solo quiere graduarse de una vez por todas. Más tarde ese día se encuentra con su líder de la clase, quien lo estaba esperando mientras se cambia de ropa para la clase de educación física. Chi-woo comienza a cambiarse y, en ese momento, el más alto ve una cicatriz en su espalda e intenta tocarla, pero el más bajo lo detiene, generando un momento incómodo. De camino a la clase de educación física, el rubio se disculpa, pero el peliblanco solo lo escucha, ya que en realidad no está molesto. Una vez allí, Chi-woo tiene ganas de pedir permiso para ir a la enfermería y así poder dormir, pero justo en ese momento, el más alto llega y lo invita a jugar al fútbol juntos, a pesar de que al principio no quiere, porque piensa que el resto se va a sentir incómodo con su presencia, al final termina aceptando. Mientras tanto, un grupo de chicos los mira a la distancia y charlan sobre lo raro que es ver al peliblanco acercarse a jugar, ya que normalmente se queda en la clase, y se burlan de él por haber sido suspendido anteriormente. Durante el partido de fútbol, el grupo de chicos hace una jugada para hacer caer al peliblanco y de esa forma provocarlo. Por supuesto, le sale bien y Chi-woo está a punto de arriesgarse a ser expulsado cuando el rubio lo detiene. En ese momento, el más bajo tiene un recuerdo de un chico castaño que le decía que debía cambiar ese carácter que tiene, o nadie más que él lo soportaría. Luego de esto, simplemente decide irse a la enfermería, mientras Kyujin, el líder de la clase, se encarga de apaciguar al resto. Una vez en la enfermería, no encuentra a nadie allí, así que comienza a ver los productos intentando adivinar qué debe ponerse en las raspaduras que le dejaron, pero entonces llega el más alto y lo ayuda a curarse, mientras el peliblanco se pregunta por qué es tan amable con él. Luego de esto, Kyujin le pide que sean amigos y le confiesa que desde la primera vez que lo vio quería ser su amigo y no quiere que esté solo, pero Chi-woo lo rechaza, diciéndole que solo quiere graduarse y estar solo hasta entonces. Al salir, el más bajo se preocupa de estar muy lastimado por la caída, ya que debe ir a trabajar, y como el más alto lo ve con dificultad para caminar, le insiste en ayudarlo. A pesar de negarse varias veces, termina aceptando que lo acompañe hasta la parada del autobús, con la condición de que al día siguiente no le vuelva a hablar, pues realmente no quiere amigos. Vemos que Chi-woo trabaja en horario nocturno, y a pesar de que es duro, no tiene tiempo durante el día debido a la escuela, así que no le queda de otra. Al día siguiente, el peliblanco está dormido nuevamente en clase, pero lo despiertan para que haga un examen del cual no sabe nada, así que, por más vergüenza que le da, termina pidiéndole ayuda para estudiar a Kyujin, quien muy felizmente se ofrece a ayudarlo después de clases. Se da cuenta de que no era tan difícil pedir ayuda y ha logrado entender lo que el líder de la clase le explica, pero este le toca las manos preguntándole si ya se han curado, y el más bajo se pone incómodo, por lo que se retira agradeciéndole la ayuda. Se dirige a la oficina y realiza el examen, que a pesar de no haber sido perfecto, fue suficiente para aprobar, por lo que se siente orgulloso. Al salir del instituto, el rubio lo espera para ir juntos a casa e incluso le presta un abrigo. Mientras tanto, el pelirrojo junto a otro chico los observa. Por otro lado, vemos al castaño del recuerdo de Chi-woo, a quien se le informa que han encontrado al peliblanco. Al día siguiente, Chi-woo busca al líder de la clase y, a pesar de la vergüenza que siente, le entrega una bolsa con muchos aperitivos en agradecimiento por el abrigo, ya que no quiere deber nada. A la salida, el castaño se encuentra fuera de la escuela y, apenas ve al peliblanco, lo abraza desesperadamente, diciéndole que lo haga extrañado. El más bajo lo aleja bruscamente y comienzan a forcejear hasta que Kyujin llega para separarlos.
También llega un profesor y, para evitar ser regañados, Chi-woo dice que el castaño es su amigo. Le dice al rubio que todo está bien para tranquilizarlo y se retira junto al chico nuevo. Una vez que se encuentran más lejos de la escuela, el peliblanco le pregunta al más alto cómo es que ha salido de prisión, pero este solo se queja de que nunca ha ido a verlo y lo besa mientras le dice que aún lo ama. El peliblanco forcejea y cuando logra separarse comienza a temblar, diciendo que vomitará. Esto molesta al castaño y comienza a echarle la culpa de lo ocurrido en el pasado, pero justo en ese momento su hermano lo llama por teléfono y, adivinando que ha ido a ver a Chi-woo, le pide que vuelva. Cuando este se retira diciendo que volverá a buscarlo, el más bajo termina vomitando. Cuando el castaño se encuentra con su hermano, comienzan a discutir, ya que el mayor no considera prudente que haya ido a ver a Chi-woo apenas habiendo salido de prisión, y le aconseja que mejor vaya a estudiar al extranjero. El más bajo dice que para cumplir con eso le pedirá algo a cambio. Mientras tanto, el peliblanco está completamente distraído en clase por el miedo a cuándo volverá el castaño. Tanto es así que, cuando Kyujin le toca el hombro para avisarle que deben cambiar de clase, reacciona bruscamente gritando que no lo toque. Pronto se da cuenta de que debe disculparse, pero la oportunidad se le va rápidamente y no logra hacerlo, así que el resto del día, el rubio no vuelve a hablarle. Esto lo mantiene sobrepensando todo el día sobre si se habrá enojado, así que decide tomar valor y disculparse para que vuelva a la normalidad, pero cuando intenta hacerlo, el más alto no le sonríe como siempre, y eso termina sacándole todo el valor, por lo que no logra hacerlo, aunque el más alto parece disfrutar de su preocupación. Más tarde, Chi-woo no puede soportarlo más y detiene a Kyujin a la salida. Se disculpa torpemente y el líder de la clase no puede aguantar la risa, diciéndole que ya lo ha perdonado desde hace rato. Terminan yéndose juntos y, en el camino, el más bajo se da cuenta de que se había olvidado de su mal humor por el castaño, gracias a estar preocupado por el posible enojo del rubio. Pero al darse cuenta de esto, su expresión asustada vuelve. Kyujin se da cuenta y lo abraza, pero sale huyendo antes de ser regañado, sacándole una sonrisa al mayor. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, llega un nuevo estudiante a la clase, un castaño que se presenta como Song Ji-hyun. Con un aura intimidante, camina hasta el asiento de Chi-woo y pide sentarse con él, ya que lo conoce desde antes, y el profesor lo acepta, pero Kyujin se da cuenta de que el rostro del peliblanco no se ve nada bien. Ji-hyun molesta al más bajo durante toda la clase tomándolo de la mano, y en el receso, este lo lleva a un lugar apartado para preguntarle qué está haciendo allí. El más alto, luego de bromear un poco, le dice que solo quería estar con él, y por eso regresó a la escuela, y a pesar de que el peliblanco le dice que a él le cuesta mucho verlo, el castaño insiste diciendo que pronto todo estará bien otra vez. Al volver al salón, Kyujin se acerca al más bajo para preguntarle si se encuentra bien, y pronto aparece Ji-hyun abrazando al peliblanco y preguntando de qué hablan. Chi-woo le dice que lo suelte y forcejea sin poder quitárselo de encima, por lo que el rubio interviene diciéndole que lo suelte. Esto hace que el castaño se moleste y esté a punto de golpearlo, hasta que el más bajo interviene, evitando que eso suceda. Más tarde, un profesor le llama la atención al líder de la clase por la pelea, diciéndole que evite los problemas, ya que el chico nuevo era problemático anteriormente. Cuando el rubio vuelve para cerrar el salón, ve a Chi-woo durmiendo y a Ji-hyun sentado a su lado. Cuando va a despertarlo, el castaño lo detiene diciéndole que no lo despierte. Esto hace que el más alto se dé cuenta de que ellos dos no son solamente amigos, y que hay algo más. Esa noche, el peliblanco tiene un sueño en el que él y el castaño se confesaban sus sentimientos mutuamente, haciéndolo despertar perturbado. Al salir de trabajar, se encuentra con un despeinado Kyujin que volvía de nadar y este no pierde la oportunidad de pasar tiempo con él, por lo que terminan yendo a comer ramen juntos. El más alto aprovecha para preguntarle tímidamente sobre su relación con el castaño, y este decide contarle, ya que a pesar de que no quiere que se involucre, seguirán viéndose en clase, por lo que no le afectará saber un poco. Le cuenta que era su mejor amigo, pero tuvieron algunos inconvenientes y tuvo que dejar la escuela por culpa de él. Antes de irse, le dice nuevamente que no quiere que se involucre en sus problemas, ya que no quiere hacerle daño, y Ji-hyun hace lo que sea para conseguir lo que quiere. Kyujin sale corriendo tras de él y le dice que no puede quedarse quieto viendo cómo el otro lo maltrata, así que termina obteniendo el permiso del más bajo para actuar como quiera, ya que de igual forma no podría detenerlo. Por último, intercambian números de teléfono.
La mañana siguiente, el castaño está esperando al peliblanco fuera de su casa para ir juntos a la escuela, pero al más bajo le parece algo desagradable y le dice que no lo vuelva a hacer. En un receso de clase, Chi-woo no quiere lidiar más con Ji-hyun, por lo que sale a caminar por los pasillos, pero alguien va a buscarlo diciendo que están peleando y no encuentran a ningún profesor. Al llegar donde lo guía el chico, encuentra al castaño pegándole a alguien, y cuando lo detiene y le pregunta por qué lo está haciendo, este le dice que es porque lo ha ignorado, y lo amenaza diciéndole que debería ver lo que hará si lo sigue haciendo. La mañana siguiente, Chi-woo no tiene ganas de ir a la escuela, ya que no quiere volver a encontrarse con el castaño. Mientras duda entre irse o entrar, Kyujin lo ve y se acerca a él, entendiendo la situación y ofreciéndole faltar juntos a clase. El peliblanco se sorprende y le dice que no es necesario que haga eso, pero el más alto lo toma de la mano y lo saca corriendo, diciendo que viene un profesor y que, si no escapan en ese momento, no podrán hacerlo. Deciden ir al cine, ya que es la forma más rápida de pasar el tiempo. Mientras tanto, Ji-hyun le envía muchos mensajes al peliblanco preguntando por qué no ha ido a clases, y al no obtener respuesta se enfurece, tira su mesa y se encuentra fuera con el pelirrojo, a quien comienza a preguntarle sobre el líder de la clase y Chi-woo. Por su parte, el peliblanco le pide un momento al rubio mientras caminan juntos después del cine. Lo que quería era fumar, pero no quería hacerlo frente a él. Cuando por fin puede hacerlo, mientras está perdido en sus pensamientos, aparece el más alto, sorprendiéndolo, y le dice que puede fumar frente a él, que no le molesta, e incluso le pide que le invite. El más bajo se niega, ya que este es menor de edad, pero el menor da una calada de la propia mano de Chi-woo, sonrojándolo y haciéndolo reír al verlo ahogarse con el humo. El peliblanco se va, puesto que debe ir a trabajar, pero al llegar a su casa se encuentra con el castaño, quien lo esperaba y comienza a interrogarlo sobre dónde y con quién estuvo. Sin embargo, este solo le dice que no quiere verlo y que no tiene por qué decirle nada. Esto saca de quicio al más alto, quien golpea la pared preguntándole qué es lo que tiene que hacer. Pero justo en ese momento, la madre del más bajo aparece desde la ventana y, al reconocerlos, les dice que sigan charlando dentro. Ella no sabe lo que ha ocurrido entre ellos, por lo que es muy cariñosa con Ji-hyun, sabiendo que es un viejo amigo de su hijo. Terminan en la habitación de Chi-woo y el castaño le pregunta si aún no cree en él. Luego discuten un poco más hasta que este lo empuja a la cama y se sube encima de él. Kyujin llega a casa y su mamá se encuentra preocupada, ya que su profesor llamó para avisar que él no asistió a clases ese día, pero al ver que su hijo está bien, no insiste y deja pasar el incidente, creyendo que quizás simplemente está muy estresado. Cuando el rubio llega a su cama, abraza una almohada y no logra quitarse de la cabeza al peliblanco riendo. Luego le envía un mensaje diciendo que pasó bien ese día, pero no recibe respuesta. Mientras tanto, el castaño intenta besar a la fuerza a Chi-woo, pero este le dice que le da asco. Aún así, el más alto sigue avanzando, y el más bajo tiene recuerdos de haber sido forzado por él en el pasado, por lo que comienza a llorar y a suplicarle que pare. Al ver esto, Ji-hyun se detiene e intenta secarle las lágrimas, pero este sigue rechazándolo y diciéndole que le da asco. El castaño le pregunta cómo le puede hablar así, sabiendo lo mucho que él lo quiere, y al final termina aceptando no hacer nada que él no quiera, pero, en cambio, le pide que lo deje estar a su lado como antes. Chi-woo siente ganas de perdonarlo, y sabe que está actuando como tantas veces lo ha hecho antes, lo cual lo hace sentir asco de sí mismo. En un flashback vemos cómo Ji-hyun era un matón, pero adoraba a Chi-woo y eran muy amigos. Un día, este le cuenta que está hablando con una chica que le presentaron, y a los pocos días encuentra a su amigo besando a la chica. Luego de eso, discutieron, ya que el peliblanco le echa en cara que solo juega con las personas. Al día siguiente, en la escuela, Ji-hyun vuelve a pedirle perdón, pero el más bajo no confía en que realmente vaya a cambiar, por lo que el castaño termina arrodillándose frente a él y es perdonado solo para no seguir pasando vergüenza en los pasillos de la escuela. Más tarde ese día, el peliblanco dormía en un salón cuando su amigo lo besa y se retira. Chi-woo disimula, pero en realidad sí se dio cuenta, y luego de eso, los celos del castaño empezaron a aumentar al punto de hacerle daño a las personas que querían acercarse al más bajo, y comenzó a darle miedo a su propio amigo. Trataron de seguir como siempre, pero el patrón se repetía, los celos, las peleas y las reconciliaciones,
hasta que un día, en una juntada con compañeros de clase, Ji-hyun bebió de más y se confesó. Chi-woo echó a los 8 chicos del lugar y le dijo que solo estaba confundido, pero esto enfureció al más alto, quien comenzó a besarlo y tocarlo a la fuerza. El peliblanco se defiende, pero los golpes comenzaron a volar de ambas partes hasta que el más bajo es tirado al suelo, clavándose en la espalda un vidrio de una botella rota. Lastimado, Chi-woo se retira y Ji-hyun sale a fumar. Entonces ve a uno de los compañeros que se habían ido antes pasar corriendo, y cuando va a mirar de dónde venía, ve a un hombre sin vida en el suelo. Al día siguiente los interrogan a todos y los otros 3 aprovechan la mala fama del castaño para incriminarlo. El peliblanco lo defiende, ya que ellos estuvieron peleando y no pudo haber estado en otro lado haciendo daño a nadie, pero de nada sirve. Al terminar el flashback, Kyujin tiene un sueño con Chi-woo, donde este lo besaba, y despierta avergonzado. A partir de entonces comienza a evitar al más bajo. El peliblanco se siente extraño, ya que el castaño está demasiado tranquilo desde la última charla que tuvieron, y siente que va a explotar en cualquier momento. Por otro lado, no entiende por qué el rubio lo ignora, por lo que decide aclarar las cosas. Luego de varios intentos de hablar con Kyujin, por fin logra atraparlo a la salida, y le pregunta por qué está enojado con él. El más alto niega estar enojado, pero como excusa para no contarle la verdad, dice que ha tenido un sueño en el que el mayor le dice que no le hable más. Chi-woo le dice que no actúe como un niño, y lo invita a ir juntos hasta la parada del autobús, dejando más que feliz al más alto. En el camino, Kyujin se comporta de manera muy cercana y juguetona, molestando y avergonzando al más bajo. Ji-hyun se encuentra acostado en su cama cuando su hermano va a preguntarle por qué no ha ido a la escuela y a aconsejarle nuevamente que se vaya al extranjero, pero este está muy seguro de poder recuperar a Chi-woo, por lo que le pide más tiempo. Ya van 3 días que el castaño no va a la escuela y, mientras tanto, el peliblanco y el rubio se hacen cada vez más cercanos, al punto de que Kyujin le cuenta a sus amigos que le gusta el mayor y les pide consejos. Luego de descubrir que, en realidad, él ya está coqueteando sin ningún filtro, le recomiendan pasar más tiempo junto a Chi-woo, por lo que estudiar juntos para los exámenes sería buena idea. Es así como, cuando el profesor indica que se acerca la época de exámenes, el rubio no tarda en convencer al más bajo de ayudarlo a estudiar luego de clases. Uno de esos días, Kyujin se pierde en sus pensamientos mientras Chi-woo estudia frente a él. Se pregunta qué pensará el más bajo de él y recuerda el primer día que lo vio. Luego comienza a recordar el sueño que tuvo y cuando se da cuenta, realmente está besando al peliblanco. Se sobresalta y cae de su silla, toma su bolso y sale corriendo, mientras que el más bajo simplemente se queda sentado allí, sonrojado y confundido, pensando en qué es lo que realmente quiere con Kyujin y qué es lo que quiere con Ji-hyun. Al día siguiente, el rubio mira al peliblanco desde la puerta del salón, preguntándose cómo debería actuar, cuando el castaño aparece detrás, preguntándole si le gusta Chi-woo. Kyujin responde que sí le gusta y comienzan a discutir, pero Ji-hyun entra al salón diciéndole que ni siquiera se imagina todo lo que hubo entre ellos, desanimando al rubio. Dentro del salón, el castaño amenaza al más bajo si se sigue juntando con el rubio y le recuerda el tipo de chico que es, lo que hace que el peliblanco se preocupe por Kyujin. Luego de ese día, Chi-woo se ha vuelto más distante con el rubio, evitándolo, y eso lo tiene molesto. Se les informa de una excursión que harán todos juntos por el fin de curso, y Chi-woo le dice al profesor que no podrá ir por su trabajo, pero este le insiste en que busque la forma de poder asistir, ya que le gustaría que tenga un buen último recuerdo. Luego, Kyujin le dice que si no va, él tampoco irá. Esto hace dudar a Chi-woo, pero al ver que Ji-hyun se acerca, le dice que lo va a considerar y se retira con el castaño para evitar problemas, aunque al llegar a la puerta de la escuela se separa de él, diciendo que se irá solo. El castaño, ante esto, decide besarlo frente a todos y luego se retira, dejando a Chi-woo solo con la gente hablando a su alrededor y al rubio observando desde lejos. Cuando el peliblanco se encuentra ya en su casa cuestionándose si vale la pena volver a la escuela luego de lo sucedido, su madre llega diciéndole que le gustaría cenar juntos, y él aprovecha para contarle de la excursión, a la cual no planea ir por el trabajo, pero ella le dice que le gustaría que vaya y la pase bien con sus compañeros, invitándolo a pensar de nuevo su decisión, así que finalmente decide asistir. Llega el día de preparar lo que llevarán a la excursión, y Kyujin espera poder viajar sentado al lado de Chi-woo, mientras que este se siente ansioso.
Al momento de subir al autobús, Ji-hyun aparece sorprendiendo al peliblanco, ya que este creía que no iría, pues nunca asiste a ese tipo de actividades. Desafortunadamente, el más bajo termina sentado entre ambos chicos. Cuando llegan al destino, bajan en una playa y luego van a un acuario. A pesar de que ambos quieren pasar el tiempo con Chi-woo, este ya no sabe cómo actuar y qué es lo correcto, ya que de cualquier manera alguien saldrá herido, por lo que termina alejando a ambos y pasando la mayor parte del tiempo solo. Cuando llegan al lugar donde dormirán todos, la mayoría sale a divertirse, mientras que el peliblanco decide quedarse como siempre, y el rubio se queda a acompañarlo. Más tarde también llega el castaño, y cuando se disponen a dormir comienzan a pelear por dormir con Chi-woo. Este se molesta y los regaña, pero al final termina durmiendo en medio de ambos. Durante la noche, Ji-hyun toma la mano de Chi-woo, acaricia su rostro y le dice que lo quiere, mientras Kyu-jin se ve obligado a presenciar eso desde la espalda del peliblanco. Al día siguiente, esto lo ha dejado desanimado y con muchas preguntas sobre ellos dos. Esa noche hay una presentación en la que están todos, pero Chi-woo sale a tomar aire y se encuentra con el rubio, quien intenta acercarse a él, pero ante una respuesta negativa, comienza a llorar y termina declarándose. Le dice que no necesita que lo acepte, pero le pide que al menos deje de evitarlo. Al confirmar que en realidad no lo odia y que el beso de aquella vez no le disgustó, recobra algo de esperanza, pero aún así el peliblanco le dice que no puede aceptarlo en ese momento, y el rubio entiende que se trata de una situación difícil por Ji-hyun. Terminan la conversación con un abrazo sincero, pero justo en ese momento el castaño los ve y no tarda en ir a golpear brutalmente a Kyu-jin. Mientras Chi-woo intenta detenerlo, también es empujado, y otros estudiantes llegan para ayudar a separarlos. Cuando lo logran, el castaño se va y toma un taxi hacia Seúl, mientras que el peliblanco lleva al rubio al hospital. Allí curan a Kyu-jin y el profesor los reprende. Luego, Chi-woo le explica a su líder de la clase que justamente por eso es que le daba miedo aceptarlo, ya que conoce muy bien a Ji-hyun. Al día siguiente, los padres del castaño son citados en la escuela, pero, en cambio, el que va a la reunión es su hermano, porque su padre se encuentra ocupado. El profesor le cuenta sobre todos los problemas que ha causado, pero no obtiene respuestas colaborativas. Sin embargo, se le informa que Ji-hyun se irá a estudiar al extranjero dentro de poco. El castaño, mientras se arrepiente de las cosas que ha hecho, ya que no logra obtener el perdón de Chi-woo, le pide un favor a Subin, el chico pelirrojo. Ese día, Ji-hyun no va a clases. El peliblanco y el rubio están juntos en el receso cuando Subin y su grupo se acercan. El más alto envía a Chi-woo a la clase para hablar con ellos a solas, quienes le dicen que el castaño quiere verlo. A la salida, el más bajo debe quedarse limpiando el salón y espera que el líder de la clase le pida para ir juntos a la parada del autobús, pero, en cambio, le dice que debe irse pronto, dejándolo solo. Kyu-jin sabe que va a ser golpeado, pero aún así va al lugar que le han dicho. Cuando llega, encuentra a varios chicos y al castaño, quien le dice que él no le hará nada y que si así fuera sería expulsado, pero el resto de los chicos sí pueden golpearlo. Mientras tanto, el pelirrojo le avisa a Chi-woo lo que está ocurriendo, y además se disculpa por haberlo golpeado aquella vez, ya que no está de acuerdo con lo que Ji-hyun esté haciendo y no quiere quedar involucrado. El peliblanco sale corriendo hacia donde se le indicó y llega justo a tiempo, pero el castaño lo sujeta diciéndole que observe en lo que se ha convertido. Aún así, logra forcejear y liberarse, pero cuando intenta detener a uno de los chicos, Ji-hyun lo empuja lejos para que no se involucre, pero el lugar a donde lo empuja es una escalera. Chi-woo cae y Kyu-jin sale corriendo tras de él, empujando a todos en su camino. En el hospital le informan a la madre del peliblanco que tiene quebrado un brazo y una pierna y será operado por la mañana. Luego ella se encuentra con el castaño y le cuenta que intentó confiar en él como lo hacía su hijo, ya que la vez anterior fue un accidente por estar ebrio, pero esta vez no cree que lo sea. Por último, le pide que no se vuelva a acercar a Chi-woo. El castaño recuerda cuando conoció al más bajo por primera vez. Era el único que le hacía frente y no le tenía miedo. Luego se preocupó por él cuando apareció golpeado por su padre y lo invitó a su casa. Así se convirtieron en amigos, pero los celos del más alto fueron un problema desde ese entonces, ya que mucha gente reconocía que el peliblanco era una buena persona. Cuando termina el recuerdo, se le informa a la madre de Chi-woo que la cirugía ha salido bien, pero que necesitará mucho tiempo para volver a caminar. El peliblanco despierta y le pide a su madre que deje pasar a Ji-hyun,
queriendo terminar con el tema de una vez. Este entra y se arrodilla, pidiendo perdón y diciendo que su intención no era lastimarlo, pero Chi-woo le responde que ya no puede perdonarlo más. Ji-hyun comienza a suplicar y llorar, pero los errores que cometió eran demasiados ya, y no fueron accidentes. Le dice que lo ama, que no puede vivir sin él, pero Chi-woo, con los ojos llenos de lágrimas y seguro de su decisión, le pide que terminen todo vínculo de una vez. Cuando el castaño llega a su casa, su padre está a punto de golpearlo por todo lo que ha hecho, pero este se da cuenta de que la culpa de que él sea así es probablemente culpa de su padre y como lo ha criado, así que decide alejarse de todo e ir a estudiar al extranjero como él quería. Por su lado, Kyujin sale todos los días corriendo de clase para ir a ver al mayor al hospital, el cual está algo desanimado desde la conversación con el castaño, pero el rubio, a pesar del dolor que eso le genera, decide apoyarlo y acompañarlo. Cuando Chi-woo sale del hospital, un auto enviado por Ji-hyun los espera a él y a su madre, y recibe un último mensaje diciendo que se irá al extranjero, pero que esperó hasta ese día para verlo por última vez. Al mirar por la parte de atrás del auto, ve al castaño parado observando cómo el auto se aleja. El peliblanco no puede evitar llorar y responde a ese último mensaje con un simple adiós. 4 días después de haber salido del hospital, Kyujin extraña ver a Chi-woo, por lo que le envía un mensaje y este le dice que puede ir a su casa con sus amigos. El rubio sale corriendo a verlo y está a punto de invitar al resto, pero decide mejor decir que tenían otro compromiso, así puede estar solo con el peliblanco. 2 meses después, Chi-woo puede volver a la escuela, pero con muletas. Al llegar, sus compañeros le dan una cálida bienvenida y charlan bastante, lo cual le alegra ver a Kyujin, ya que está mucho más feliz que hace unos meses. Durante esos 2 meses, el rubio se pasó yendo a la casa del mayor todos los días. Miraron películas, estudiaron y jugaron juntos, pero a pesar de los innumerables intentos del más alto por conquistar al peliblanco, este no lo deja traspasar la línea, a pesar de que sabe que también siente algo por él, ya que necesita tiempo. Hasta que un día logra deshacerse de una caja de recuerdos que tenía con Ji-hyun, deseándole lo mejor a pesar de todo. Una noche nevada, Kyujin pasa por la casa de peliblanco y le pide que salga. Cuando lo ve, le muestra su identificación, pues ha estado pensando por qué lo rechaza a pesar de sentir algo por él. Cree que era por ser menor. Ahora ya está en la universidad y es mayor de edad, así que, sin más excusas que poner, Chi-woo se acerca riendo y lo besa, agradecido porque el más alto no lo ha dejado solo, y ha hecho que su último año de escuela le gustara un poco más, y finalmente le pregunta si quiere salir con él. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. Una mención especial a los miembros del canal: Ángel Hernández, Catalina Cádiz, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Evelyn Orozco, Ricardo Cortés, Nesili, Heidi Ramírez, Isabelita, María Inés, Marcus Peralta, Esperanza Solorzano, Chio Liro, Valentina Trujillo, Jesús Carrera, Pistacho, Ana Patricia, Diani Ruiz, Elda Díaz, Lío, Taeyu Sim, John Yuomi, Jackie Perú, Yoba Viles, Ariela Cruz, Fragón, Ana Victoria, Ana Corozo, Wendy Fierro, Juanca, Coco 09, Alexandra, Andrea Carolina, Benja 2012, Juliana Torres, Vani 13, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Moon Shadow, Norma Sánchez, Nando Ezevita.